Como les anticipamos, estamos recibiendo la presencia de Carmen Albana Sanz. ¿Qué es Carmen Albana Sanz? Es maestra. Nació aquí en Montevideo, está radicada en Barcelona. Fue elegida como mejor maestra de Cataluña, un detalle a tomar en cuenta. Y fue nominada como mejor maestra de España, otro detalle para tomar en cuenta. Es divulgadora de la educación emocional como nueva perspectiva educativa. ¿Qué tal, Carmen? Bienvenida. Vale, hola, muchas gracias. Está también con nosotros Eduardo Etling, que es ministro de Apelaciones del Poder Judicial, nada menos, autor de diversos libros sobre derecho. Estamos haciendo un currículum realmente muy abreviado y es coautor del proyecto de ley sobre inteligencia emocional en currícula formal de escuelas y liceos aquí en nuestro país. Pero yo pienso, esto es televisión, entonces les voy a pedir brevedad para esto, que la televisión es masiva y puede haber gente que no sepa qué es la inteligencia emocional. Les pido que brevemente resuman en qué consiste. Bueno, la inteligencia emocional es poner emoción a la inteligencia. Es conocer las emociones que tú tienes, conocer las emociones que tiene el otro, y nosotros nacemos con una predisposición, por eso es la inteligencia. La inteligencia es un constructo de alta integración cortical, como lo es la memoria, como lo es la atención. Tú vienes ya de fábrica con algunos predisposición a la inteligencia emocional. Nosotros concretamente hablamos de educación emocional, porque consideramos que todos podemos ser educados en las emociones. Y las emociones se educan, las emociones se aprenden en la escuela y se aprenden sobre todo a regularlas. ¿Y cuál es el beneficio de todo eso? Bueno, existen diversos argumentos que dan cuenta de la importancia que tiene aplicar programas de educación emocional en los contextos educativos. Entre ellos es uno de los más importantes, no por dejar de lado otros, sino que, como me has pedido brevedad, es que previene determinados factores de riesgo social. Y cuando hablamos de factores de riesgo social nos referimos a la violencia, las faltas de respeto, el bullying, el ciberbullying, el suicidio, las depresiones, las ansiedades, todos aquellos comportamientos que en el fondo tienen una mala gestión emocional, pueden ser prevenidos con programas, valga la redundancia, preventivos de educación socioemocional, desde los 3 años a los 16 años. Para eso ¿no está la psicología? ¿No estuvo Freud escribiendo el libro sobre la interpretación de los sueños a principios del siglo XX? ¿No está el psicoanálisis? Una cosa es la psicología vista como la estás presentando tú ahora, y la otra cosa es la educación desde un punto de vista pedagógico. Nosotros no hacemos terapia con esto. Esto no es acoger al niño y hacer terapia, sino que esto es, así como enseñamos las matemáticas, como enseñamos la lengua, es enseñar las emociones, ¿vale? Es con programas. Cuando hablo de programas, los programas tienen una característica totalmente preventiva. Un programa que es como el programa de matemáticas. ¿Qué tiene un programa de matemáticas? Tiene unos objetivos, tiene unos recursos, un desarrollo y una forma de evaluar. De la misma manera, tenemos programas de educación emocional que ya están avalados académicamente. Hay muchos países, tanto de Europa como de América, que utilizan estos programas. Los resultados hasta ahora son muy buenos. Si nos tenemos que remitir a algo muy concreto, nos podemos remitir a las Islas Canarias, que tiene ya un proyecto de ley aprobado desde hace 3 años. El año pasado la Universidad de La Laguna realizó una investigación sobre qué había pasado estos 3 años de aplicación de la educación emocional, y como resultado se escribió una publicación que dice que el nivel de deserción escolar había bajado. Los niños se comunicaban de otra manera, habían aprendido un lenguaje emocional, los niveles de agresividad habían bajado. Nosotros desde el año 2017 estamos trabajando dentro de la órbita de la Universidad de Montevideo con estos programas. Hemos capacitado, sensibilizado y dado formación a más de 10.000 docentes uruguayos. De ahí es el reclamo. Públicas y privadas. En el año 2019 tenemos para lanzar ahora una publicación, en el año 2019,
dimos formación a 38 centros educativos de nuestro país, tanto de Montevideo como del interior, públicos o privados. También dentro de estos 38 institutos encontramos el Liceo de la Gruta de Lourdes, que es un liceo público, y la institución Los Pinos, una educación no formal. O sea que la educación emocional la podemos nosotros incluir dentro del ámbito de la educación formal y no formal, para que de alguna manera dé respuesta a estos comportamientos de riesgo que muchas veces no son atendidos por la educación formal. Son atendidos cuando van surgiendo los problemas. ¿A qué me refiero con esto? Que hay un problema específico en la clase, pues el maestro lo resuelve, ¿vale? Problema que surge, problema que resuelvo. Perdemos tiempo pedagógico resolviendo problemas muchas veces, porque el maestro cuando cierra la puerta de su clase, él sabe lo que pasa en su realidad de clase. Y muchos de los docentes que hemos tenido nos hablan de la necesidad de poder hacer algo con estos niños que a veces no tienen una contención emocional y vienen de la casa con una serie de situaciones que viven en la casa, las reproducen en la escuela y a veces se hace poco probable un aprendizaje eficaz. La idea es sistematizar esas herramientas, brindar herramientas y sistematizar el sistema. La idea, sí, correcto. La idea es generar unos programas de característica preventiva, prevenir el problema antes de que el problema surja, realizada de forma transversal, que atraviese el currículum. Previamente a poder hacer esto necesitamos una formación docente. Los maestros se tienen que formar, claro, porque al final nadie da lo que no tiene. Claro. Entonces se tienen que formar los maestros. Esto que estoy hablando así en grandes rasgos porque nos apura el tiempo, hay muchos maestros y profesores que anteriormente ya están trabajando con esto. Nosotros ahora somos la cara visible de algo que parece muy bien, pero no queremos dejar de lado los que ya están trabajando con el bien hacer de los docentes uruguayos. O los propios equipos de psicólogos, que son escasos en algunos centros, sí, pero que están también trabajando. Correcto. Sí, porque esto, claro, es animal multidisciplinario. Albana, llevándolo al aula, ¿no? O sea, pedagógicamente llevándolo al aula. ¿Qué ejemplos concretos se pueden poner del trabajo de la educación emocional? Yo, por mi conocimiento, digamos, de mi entorno, conozco, por ejemplo, El monstruo de las emociones, ¿no? Ese libro que está tan extendido y que ha ingresado a muchas aulas, en donde, bueno, se trata de representar a través de imágenes para los niños de inicial, bueno, representar con imágenes y con colores las emociones. Pero más allá de eso, o sea, cuando se incorpora la currícula, la educación emocional, pedagógicamente, ¿cómo se enseña? ¿Qué se enseña? Vale, primero una aclaración en relación al monstruo de los colores. Bien, porque está muy extendido. El monstruo de los colores es un cuento como otros más que pueden servir como recurso. Se ha utilizado de forma quizás errónea, sin saber, por eso es necesaria la formación. Tú no puedes identificar la tristeza con un color, porque lo que para ti es un color, para él representa otra cosa. Entonces, las emociones son propias de cada ser humano y cada uno sabe un olor a qué recuerdo le lleva, ¿vale? Un color a qué recuerdo le lleva. Por lo tanto, es un libro que es un recurso de aula, no una identificación de una emoción con un color, es un recurso. En cuanto a poder explicar una actividad, por ejemplo, nosotros, si tuviéramos que hacer una actividad, hablaríamos, por ejemplo, del desarrollo de la empatía en niños grandes, en niños de tercero, cuarto y quinto año, por ejemplo, y es una actividad concreta. Nos proponemos un objetivo concreto y con este objetivo pues hacemos unas actividades. Por ejemplo, nosotros hacemos, a veces los niños se descalzan y se ponen los zapatos del otro, hacemos un circuito, caminamos con los zapatos del otro, intentamos después reflexionar qué has sentido caminando con los zapatos del otro. Por lo tanto, si te ha hecho difícil porque te han apretado, porque tenían la pisada que estaba mal, fíjate lo que le puede pasar a una criatura cuando tú puedes juzgar a esa persona. Es decir, nosotros lo que hacemos son actividades donde a través de juegos, cuentos, vídeos, planteamos la actividad, reflexionamos sobre esa actividad e intentamos ponerla en práctica. Tú dices que era transversal, ¿no? O sea, que atraviesa todas las materias. No es que tenés un módulo que es educación emocional y bueno, de 3 a 3 y media vamos a tener educación emocional, sí, sino que se incorpora a otras materias. No. La idea es tener una hora sí, para poder trabajar estos aspectos. Pero para poder trabajar estos aspectos requerimos de una sistematización, ¿vale? Donde no tú de tu buena manera, de tu buen hacer, tú das educación emocional, tú das de la tuya, tú das de... No, la idea es tener una base común con un sustrato teórico
que sea contextualizado a nuestro país y a nuestra realidad, que se base en evidencias científicas, ¿vale? Que sea evaluado. ¿Por qué evaluado? Porque de repente, pues tú lo haces muy bien, a ti, mira, alguna cosa no funcionó, entonces vamos a ver qué es lo que está pasando en tu clase, pero no por juzgar tu acción, sino simplemente para ver dónde podemos nosotros hincarle el diente para que esto salga un poco mejor. Tilín, usted es uno de los coautores precisamente del proyecto de ley sobre inteligencia emocional para nuestras escuelas, liceo y formación técnica, ¿verdad? ¿Cómo ingresaría? Algo ya ha dicho concretamente Carmen, pero ¿cómo ingresaría todo eso en la educación formal de nuestros chicos? La idea es hacerlo ingresar a través de una herramienta legal que ya tenemos, que es la Ley General de Educación 18.437, aplicándole unos pequeños ajustes en cuanto a la definición de sus principios, orientaciones, valores y fines. Se le agrega simplemente la palabra emocional, porque hoy por hoy tanto nuestra legislación como la legislación de otros países del mundo apunta a la educación no solo en la formación académica curricular, sino también a la formación espiritual, lo que le decimos en términos constitucionales la salud moral, la salud cívica, la personalidad integral. Entonces es simplemente agregarle eso para que se recuerde que esa perspectiva debe ser contemplada en la organización de la educación. Hay una norma que prevé que prevé declararse a la educación emocional como de interés general. Son normas de contenido programático. Después queda la parte de la instrumentación. Toda esa parte programática está en 5 artículos que son pequeños ajustes a la ley de educación. Porque ahora vamos a decir que en realidad ya tenemos la educación emocional instalada en nuestra legislación actual, solo que le hacemos unos pequeños ajustes. Se prevé en la parte de instrumentación una comisión técnica, que es un organismo de consulta, no plantea ningún reparo al respecto, y que se logre instrumentar esto en un plazo que se plantea o se propone de 180 días, pero queda toda esa definición de las políticas y la instrumentación de esta comisión reservado a lo que son las autonomías de los entes de enseñanza. ¿Se incorporaría magisterio y en el IPA, por ejemplo, formación en educación emocional? No, se puede perfectamente, porque está inclusive dentro de lo que es, bueno, el IPA es un terciario, está un poco por afuera, pero se puede hacer perfectamente a nivel del IPA. De hecho, la Ley General de Educación contempla todo lo que es la formación terciaria. Ya tenemos incorporado al ADN educativo. La idea es incorporarlo al ADN educativo, pero ya lo tenemos en artículos concretos. Por ejemplo, cuando se refiere a la educación inicial, a la educación en la primera infancia, se habla de que la educación de primera infancia desarrollará, entre otros, los aspectos socioemocionales. O sea, ya está. Habla en la educación inicial y secundaria de estimular el desarrollo afectivo, o sea, la tenemos con otro nombre, y después se habla de desarrollar al sujeto humano y psíquico, o sea que ya también la tenemos, porque la educación emocional forma parte de lo psíquico. La escuela y el liceo justamente toma al alumno en un momento en donde va formando su personalidad, ¿verdad? Es decir, es una instancia donde son años donde uno va formando su personalidad. ¿No hay una represión también de lo que realmente somos? ¿No corremos el riesgo de perder algo de identidad a través de... pienso haciendo de abogado del diablo, ¿verdad? Sí, el tema perfecto. Es apasionante, le advierto. La pregunta es muy pertinente. En realidad, lo que se plantea en este anteproyecto es simplemente dar un marco para que mucha gente que está trabajando sienta que tiene un respaldo legislativo, porque en Uruguay siempre importa de que haya un respaldo legislativo. En realidad ya lo tienen. Se propone, porque esto es una propuesta,
de un grupo de ciudadanos, ni siquiera ha sido hecha suya el Parlamento, si bien el Parlamento la ha recibido de muy buen grado. Hoy se presentó allí en el Parlamento. Se presentó, de hecho ellos ofrecieron ese ámbito para hacer la presentación, pero el tema también está un poco en la estrategia legislativa, a ver si se va a incorporar a un tema más grande, que es hoy por hoy el debate sobre una ley de educación, o sobre qué tipo de educación queremos y cómo la vamos a instrumentar legislativamente, o si la vamos a plantear a través de estos pequeños ajustes, que son pequeños ajustes. Entonces, quiero que los padres tengan en claro que cuando se propone esto, simplemente se propone una herramienta que incorpora destrezas. No es que les van a neuromodular la mente, ni les van a reprogramar, ni se les van a reprogramar el pensamiento. No, simplemente se les trata de que los chicos tengan herramientas, son herramientas útiles para manejarse en la vida. Si usted piensa, una mala gestión de las emociones a usted le puede deparar éxito en la vida, como le puede arruinar su carrera, su matrimonio, su trabajo. Hoy por hoy en los trabajos, yo siempre le digo, cada vez evalúan más los test psicológicos qué capacidad tienen los postulantes de enfrentarse a situaciones de riesgo, y básicamente eso lo miden con las emociones, porque con las emociones solucionamos y manejamos todas las situaciones de conflicto y de riesgo y de prueba. Entonces, algunos tienen esas herramientas en su propia don, otros lo aprenden en la casa y otros desgraciadamente no tienen esa oportunidad. Entonces la idea es poner una herramienta al alcance de todos, y que el derecho, justamente, que es un instrumento de cambio social, pueda ayudar. No es la solución a todos los males de la educación, ni la solución a todos los males que padecemos. Buena parte de todos estos temas ya lo hemos visto en la pandemia, ¿no? Todos gestionamos este tema emocionalmente de una u otra manera. Y creo que en las falencias que se vieron en muchos casos muestra de que hay que trabajar. Me quedo con una cosa que dijo Albán hace un rato, que fue la experiencia de Islas Canarias, ¿no? Y entre otras cosas hablaste de que se bajó la deserción, y en la enseñanza media en Uruguay es el gran problema que tenemos, ¿no? Sobre todo los que tienen más pobres, la deserción. ¿Cómo ayuda, o sea, digamos, a nivel pragmático, la educación emocional en disminuir los niveles de deserción? Mira, una de las cosas más claves es la motivación, el trabajar la motivación. Todos estos programas, que inclusive lo que está diciendo él, de que ya existe en nuestra legislación, cuando uno hace un programa educativo se basa en una serie de teorías que existen en el mundo y en autores de libros. Nuestro programa de educación, de uruguayo como el también de España y de otros países, se basan recogen un trabajo que hizo Jacques Delors en el año 1996, que habla del tesoro de la educación. Jacques Delors habla de que existen 4 pilares fundamentales en la educación: aprender a hacer, aprender a convivir, aprender a ser. El aprender a ser y aprender a aprender, ¿vale? Estos 4 pilares son la clave de todos los programas de educación. Nosotros estamos acostumbrados a hacer, pero no a trabajar el ser. Entonces, si nosotros trabajamos con nuestros alumnos el ser a través de lo que son el desarrollo de las motivaciones, de las potencialidades intrínsecas que tienen los jóvenes. Yo me fui de Uruguay hace 18 años, nací, crecí en el barrio Borro. Para ir a estudiar costaba mucho, yo tengo 52 años, pero costaba mucho. Tenías que tener fundamental dinero para el boleto. Cuando tú te vas del país y vuelves, ves un país que se va transformando a nivel de estructura. Tú vas al barrio Borro y ves liceos que los chicos lo tienen cruzando la calle, liceos que nada tienen que envidiarle a ninguna infraestructura europea, porque son liceos con ladrillo, con mucho cristal, con mucha luz, pero el chaval, en lugar de estar dentro del liceo, está afuera. La motivación. La motivación. Pero, perdón, ¿cómo se trabaja la motivación? Esa es la clave, ¿no? Claro. Nos quedan una cantidad de preguntas, pero también nos quedamos sin tiempo. Bueno, van a empezar un tour también por varios puntos. Sí. Van a empezar a intercambiar. Sí. Nosotros vamos a hacer un tour. Mañana estamos en el Clara Jackson de Heber.
luego el sábado estamos en Durazno, estamos en Artigas, en Salto, en Jun, en Fraiventos con la Fundación Teletón, estamos en Florida, en Maldonado y Montevideo. Todos estos sitios que nosotros vamos, nosotros venimos aquí en nuestras vacaciones. La idea nuestra es hacer, y la mía y la de Etlin y la de los que estamos en la comisión, nosotros trabajamos desde el altruismo. Y la idea es hacer un aporte al país, hacer un aporte en algo que está sirviendo en otros países, sí, ¿vale? Y que está ayudando a los jóvenes y a los chicos. Sí, la idea es tomar este anteproyecto como pretexto para generar un debate y detectar cuán importante es para la gente este tema. O sea, alguien emocionalmente que no está estable no puede aprender, lo ha dicho. Exactamente, sí. Eso es, nadie dice que si una persona que está mal emocionalmente no aprenda, pero facilita mucho más estar establemente emocionalmente, ¿no? Es un tema realmente apasionante. Les agradezco a los dos que hayan estado con este anticipo, digamos. Sería muy bueno volver a conversar sobre estos contenidos y que tienen que ver con nada menos con esa edad tan importante para los jóvenes y los chicos, los niños uruguayos. Gracias. No, gracias. Yo me he sorprendido realmente, yo vengo del ámbito jurídico, no del docente o psicológico. Me he sorprendido de la cantidad de gente interesada. Entonces yo planteaba en el Parlamento, esto es un tema que había una necesidad de plantear. Es un tema que hace la República. Entonces, qué bueno que mucha gente se incorpore a debatirlo. Incluso aunque no esté de acuerdo, también construye el no estar de acuerdo. Correcto. Por supuesto. Gracias. Muchas gracias.